Estamos viendo TV Perú Mundo. Ese es un video que ha sido recogido por la televisión colombiana, por Radio Caracol en su página web, lo tiene publicado, de la situación de desesperación en Venezuela por poder entrar a un supermercado y conseguir algún producto dada la escasez. Bueno, y esto también ha sido lo que sucede en Venezuela, ha sido graficado, no sé si lo tenemos, a ver si nos lo pueden poner con esta imagen en la revista The Economist, ¿no? El final del juego en Venezuela, pueden levantar un poquito, esta es la caricatura que hacen, ¿no? De Maduro, que es un país que puede estar a punto de explotar, ¿no? Si pueden bajar un poco, sí. Esto es la manera como lo grafican, ¿no? El temor al borde de una explosión social. Bueno, lo que hemos visto es una muestra. El gobierno suele decir en estos casos que esto es producto de una conspiración. Por un lado, de empresarios que buscan sabotear al gobierno, por otro lado, de la oposición política, que genera desmanes con propósitos políticos. El tema es que incluso si eso fuera cierto, no habría desmanes si hubiera suficientes alimentos, claro, si hubiera suficientes bienes para cubrir la demanda. Y el problema de fondo es que no los hay, y no los hay, entre otras razones, por las políticas públicas. O sea, por ejemplo, yo no dudo que haya empresarios que estén especulando y acaparando bienes para venderlos en el mercado negro, pero lo están haciendo probablemente no por razones políticas, sino porque esos bienes en el mercado negro valen 20 veces más que el precio oficial. Y luego entonces es un gran negocio si puedes hacer eso, lo mismo que la especulación con la moneda. Por eso mucha gente intenta pasar estos bienes subsidiados de Venezuela a Colombia para venderlos a un precio mucho mayor. Y nuevamente, en cuanto a la oposición, incluso si tuviera la intención de hacer esto, no podría hacerlo si los mercados estuvieran abastecidos. Entonces la culpa última, la responsabilidad última la tiene el gobierno. Y uno de los subtítulos de esta nota es ¿Venezuela reforma o explota? Bueno, de hecho, si no me equivoco, este artículo del The Economist dice que la gran duda es qué va a estallar primero, si el régimen o la economía. La economía ya parece estar en implosión, cayó 10% el año pasado, caería 8% este año. Tiene la inflación más alta del mundo, más alta que países en guerra civil, como Siria. Y la caída del producto es mayor que en países en guerra civil. Y eso se suma la sequía, una sequía que el gobierno está culpando al fenómeno del Niño, pero como le hacen recordar muchos en la oposición, también se muestran los reservorios que no han tenido cuidado, no han tenido mantenimiento durante años. Bueno, y también está el hecho de que cuando Maduro llegó al gobierno, el petróleo, que es todo lo que exporta Venezuela, ¿qué porcentaje estaba 96% de las exportaciones, estaba a unos $120 el barril, ahora está cerca de 20. Pero precisamente porque el petróleo es un bien cuya cotización internacional suele fluctuar en el tiempo, cuando el precio es alto se guardan reservas para gastar en momentos como este, algo que sí hace Bolivia con los fondos del gas, por ejemplo, pero que no hizo Venezuela. O se diversifica la economía. O se diversifica la economía, cosa que intenta hacer Bolivia sin mucho éxito, pero al menos lo intenta. En Venezuela ni siquiera hubo el intento de generar otras fuentes de ingreso. Vamos a otra región. En cumplimiento de la voluntad del presidente Abdelaziz Bouteflika, el Pleno Legislativo de Argelia aprobó una serie de reformas constitucionales, entre las que destacan otorgar mayor poder al Parlamento y la vuelta al máximo de 2 mandatos presidenciales. Tras la
De la primavera árabe, el 2011, este presidente se comprometió a realizar enmiendas a la Constitución, las que han sido calificadas por los partidos de la oposición de superficiales. Después de su reelección en el 2015, Abdelaziz, de 78 años, ha evitado las apariciones públicas, sobre todo tras sufrir un ictus que lo mantuvo hospitalizado en el 2013. A la incertidumbre sobre su salud se suma la grave crisis económica que atraviesa el país a raíz de la caída del precio del crudo, que obligó a las autoridades a reducir el presupuesto general para el 2016. Bueno, y comentar un poco quién es este personaje que está en el poder desde el 99. Sí, bueno, es algo muy común de regímenes autoritarios, ¿no? El presidente que lo antecedió en el cargo murió en el cargo y nadie sabía que estaba enfermo hasta que sencillamente un día falleció. Y acá no sabemos cómo está tampoco, y si está. Bueno, si uno ve la descripción, parecería el aviso de una persona desaparecida, ¿no? Hombre de 78 años, profundamente enfermo, en silla de ruedas, que ha perdido parcialmente el don del habla, no ha sido visto en 2 años. Podría ser un aviso clasificado en el periódico buscando a una persona perdida, pero en este caso es la descripción del presidente de un país. No puede hablar, pero supuestamente gobierna porque se comunica a través de notas escritas con sus ministros. Lo que muchos creen es que, si bien sigue vivo, en la práctica ya no ejerce el gobierno, y que una de las razones por las que se estaría dando esta reforma constitucional es para evitar una pugna por el poder entre quienes ya lo ejercen a la sombra, ¿no? Debido a las tensiones entre la OTAN y Moscú, las fuerzas militares suecas decidieron desplegar un nuevo contingente de soldados a la isla de Gotland, ubicada en el mar Báltico, después de 25 años. Estas acciones son la respuesta a las intensas actividades militares en esa zona por parte de Rusia. La nueva unidad militar estará a cargo del teniente coronel Stefan Pettersson y se espera que esté operativa a finales del 2017. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas suecas, Michael Biden, cuestionó el accionar ruso y se refirió a la intervención del gobierno de Putin en Crimea y al incremento en el gasto de defensa luego de 2 décadas. En el 2013, 6 aviones rusos realizaron la simulación de un ataque sobre Estocolmo como parte de un ejercicio militar. El presidente de Haití, Michel Martelly, dejó este domingo su cargo tras completar su mandato, dejando al país en medio de una crisis política ante la falta de un sucesor que sea elegido luego de la suspensión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según el calendario pactado por Martelly con el presidente del Senado, Jocelyn Pravert, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, el Parlamento deberá elegir ahora un presidente interino que ocupará el cargo durante unos 120 días hasta que se celebren las elecciones y el nuevo presidente pueda asumir su mandato el 14 de mayo. En la ceremonia en la que entregó la banda presidencial en la Asamblea Nacional, Martelly aprovechó para hacer un balance positivo de este tiempo y ha asegurado que abandona el cargo cumpliendo con la ley y para contribuir al regreso a la normalidad constitucional. Bueno, es una situación insólita en Haití, ¿no? El presidente que abandona el cargo sin sucesor, un parlamento que ha sido elegido en una primera vuelta que la oposición no reconoce como válida. Bueno, la salida se ve difícil. Y sí, se va. Bueno, el primer ministro sigue en funciones hasta que el Parlamento designe un gobierno interino, que va a estar en funciones solo durante 4 meses, hasta que asuma el nuevo presidente elegido en abril, que asumiría el cargo en mayo. Y Martelly ha vuelto a hacer aquello que hace mejor, Sweet Mickey, o sea, Miguelito el Dulce, que es un nombre artístico, un género musical que algunos llaman merengue haitiano. Yo cuando lo he oído no me parece tanto merengue, de hecho tiene más parecido por momentos con la cumbia andina, pero este es un caso de esos en los que uno no puede decir que como cantante es un buen presidente, sino todo lo contrario. Una pausa.